Hola, ¿qué tal? En este video vamos a estar repasando un poco este concepto que vimos en clase y que a veces se cuesta un poco asimilar, pero que es una herramienta muy útil para la física. Es una herramienta matemática que se aprovecha en física justamente para crear lo que se llaman modelos matemáticos o también les decimos ecuaciones, ¿no? Ecuaciones que nos permiten calcular variables que no podemos medir, ¿no? Entonces, ¿cómo es la historia? Cuando nosotros hacemos el gráfico de velocidad en función del tiempo para un movimiento, ese gráfico, o sea, esa línea que representa la velocidad en el tiempo, debajo encierra o cubre una superficie. Esa superficie, curiosamente, representa la distancia recorrida por ese movimiento. Entonces, para que esto quede más claro, yo te voy a mostrar primero algunos ejemplos bien puntuales y luego vamos a empezar a construir generalizaciones. Vamos a empezar con lo que sería el primer movimiento que vimos, el movimiento más simple, que es el movimiento con velocidad constante. Movimiento con velocidad constante. Paréntesis aparte, todos los movimientos que estamos viendo, que vamos a ver durante toda esta parte, ya lo dije pero lo repito, son movimientos en línea recta. No lo aclaro, pero queda tácito. Entonces, movimientos con velocidad constante. Vamos a poner acá una división, perfecto. Bueno, un movimiento con velocidad constante, cuando grafico su velocidad en función del tiempo, recordad velocidad la grafico en el eje vertical, tiempo lo grafico en el eje horizontal. Vamos a hacer ahí unas flechitas para indicar que estos son ejes que se extienden. Entonces, acá arriba, en todo este eje desde 0 hasta el infinito tengo velocidades. Y en este eje horizontal, desde 0 hasta infinito tengo tiempo. Voy a usar números para que este ejemplo sea bien práctico. Supongamos un auto que viaja a 100 km por hora, ¿no? Entonces voy a marcar acá la velocidad, 100 km por hora. Empieza a moverse a esta velocidad, 100 km por hora, durante una hora, durante 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y nos interesa saber, bueno, durante estas primeras 4 horas que se movió a 100 km por hora, ¿cómo sería este gráfico? Tengamos en cuenta que no cambió la velocidad, por lo tanto, si yo marco la velocidad al inicio sería ahí, 100. Una hora después mantiene la misma velocidad, 2 horas después mantiene la misma velocidad, 3 horas después mantiene, 4 horas después mantiene. Si pregunto intermedio, por ejemplo, a la media hora también tenía la misma velocidad, 1 hora y media también, a las 2 horas y media también, 3 horas y media también. Y si sigo dividiendo, como es un movimiento con velocidad constante, voy a encontrar que siempre la velocidad es 100 km por hora. Por lo tanto, en vez de andar poniendo puntitos, lo que puedo hacer es representar esto con una línea recta, es decir, una sucesión infinita de puntos desde 0 hasta 4 horas. Y ese es el gráfico de velocidad en el tiempo para este tipo de movimientos, ¿no? Movimientos con velocidad constante. Bien, lo que te decía, la superficie debajo de la gráfica sería desde aquí hasta el eje del tiempo. Es decir, todo este rectángulo vendría a ser la superficie debajo de la gráfica de velocidad en función del tiempo de este gráfico. Esta superficie la voy a sombrear ahora para que quede bien claro. Esta superficie me representa la distancia recorrida por este movimiento en particular. Entonces vamos a ejemplificarlo esto haciendo las cuentas, ¿bien? Fíjate, si un vehículo se mueve durante 4 horas, siempre a 100 km por hora, en total yo sé que va a recorrer 400 kilómetros de distancia. Es una regla de 3 simple, no es una cuenta muy complicada. Pero fíjate qué pasa si lo hago calculando directamente con la superficie, ¿no? Es decir, voy a calcular la superficie de este rectángulo que me va a dar la distancia recorrida. Entonces, vamos de vuelta. La distancia es equivalente a la superficie, en este caso, de un rectángulo. Pero no cualquier rectángulo. Un rectángulo que tiene como base 4 horas y como altura un incremento, ¿no? Desde 0 hasta 100, o sea, un aumento de 100 kilómetros por hora. ¿No? La altura de este rectángulo son 100 kilómetros por hora, la base son 4 horas. Bueno, la superficie de un rectángulo se calcula como base por altura. La cuestión es que aquí la base son 4 horas y
Aquí la altura son 100 km por hora. Haciendo cuentas empezamos a encontrar que horas arriba y horas abajo se pueden cancelar. 4 por 100 es 400. Y las unidades que quedaron sin tachar son los kilómetros, o sea que estos son 400 kilómetros. Perfecto, se verifica lo que te decía. Ahora, este método de considerar la superficie debajo de una gráfica de velocidad en función del tiempo para conocer la distancia no implica que siempre yo tenga que andar haciendo el gráfico. ¿A qué me refiero? Si esto lo considero de forma genérica, es decir, sin valores específicos, lo que tendría que empezar a considerar son las variables, ¿no? Entonces vamos a borrar estos valores y vamos a trabajar con variables, es decir, con conceptos, con magnitudes. Vamos a borrar todo esto, perfecto. Bien, entonces, ¿cuál sería en variables la base de este rectángulo? La base sería el tiempo que le tomó al movimiento. ¿Y la altura cuál sería? La altura sería la velocidad constante de este movimiento. Si vuelvo a hacer todo este proceso pero en variables, lo que tendría es que la distancia de este rectángulo sería la base, es decir, el tiempo, por la altura, es decir, la velocidad constante. Fíjate que si ordeno esto distinto, me va a quedar la ecuación que ya conocemos para movimientos con velocidad constante. El tiempo que está multiplicando lo paso dividiendo hacia la izquierda del igual, me queda distancia sobre tiempo, igual velocidad. Esto es lo que ya conocíamos, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Con lo cual, cada vez que tengo un movimiento con velocidad constante, no tengo que andar realizando el gráfico para ver cuál sería la distancia. Directamente puedo usar esta ecuación. Es decir, todo movimiento con velocidad constante se rige por estas ecuaciones. Lo interesante es que este método gráfico lo que me permite es construir estas ecuaciones para distintos movimientos. Y eso es lo que te voy a mostrar ahora con el siguiente movimiento que vimos, que es los movimientos con aceleración constante. Nuevamente lo que tenemos que hacer es representar el movimiento en un gráfico de velocidad en función del tiempo, luego interpretar la superficie debajo de ese gráfico y a partir de esa interpretación construir una ecuación que luego pueda usar para cualquier movimiento con aceleración constante. Vamos a hacer estos ejes, el eje vertical para la velocidad, el eje horizontal para el tiempo. Y ahora lo que voy a hacer es marcar las flechas. Esto es velocidad, esto es tiempo. Perfecto. Y ahora sí, lo voy a trabajar genérico, porque me doy cuenta que si trabajo genérico puedo obtener una ecuación que me sirva para cualquier movimiento con aceleración constante. Si trabajara solo con números, ese gráfico me valdría solo para ese ejemplo en particular. Yo quiero algo genérico, algo que me sirva para cualquier movimiento con aceleración constante. Bien, lo primero que tengo que tener en cuenta es que todo movimiento con aceleración constante va a pasar de una velocidad inicial hasta una velocidad final. Este incremento, este cambio puede ser en aumento o en disminución. Entonces, vamos a suponer primero uno bien simple. Un movimiento donde lo que tenemos es una velocidad inicial de valor 0, es decir, aquí, y que luego de un tiempo la velocidad es mayor a 0, por ejemplo, aquí. Como esto es un cambio de aceleración constante, lo que tengo es que cada incremento de velocidad en el tiempo me va describiendo una línea recta. Por lo tanto, igual que antes, no hace falta que vaya poniendo los puntitos, puedo directamente hacer una línea que vaya desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Entonces, recordad, las velocidades se marcan en el eje izquierdo, aquí. Por lo tanto, lo que tengo es que la velocidad inicial estaría acá abajo y que la velocidad final estaría acá arriba, demarcando justamente un aumento de la velocidad. Pero no solo eso, sino que la velocidad inicial en este ejemplo puntual es 0. En la parte de abajo lo que tengo es el tiempo que tardó este incremento, ¿no? O que duró este movimiento.
a marcar acá, esto sería el tiempo. Bien, nuevamente, lo que tengo que hacer es considerar esa superficie debajo de la gráfica. En este caso se trata de una superficie triangular, por lo tanto lo que tengo que hacer es base por altura sobre 2, base por altura sobre 2. Identifico cuál es la base, el tiempo. Identifico cuál sería la altura. En este caso la altura sería el aumento desde 0 hasta una velocidad final. Lo correcto sería siempre, recuerda que siempre que tenés un cambio, pues lo que haces es restar la posición final menos la inicial. En este caso sería la posición final b final menos la posición inicial 0. Pero vos y yo sabemos que restar por 0 no cambia las cuentas, entonces directamente me ahorro esto y pongo que la altura del triángulo es la velocidad final. Ahora sí, vamos a escribir cómo quedaría esto. La distancia para este tipo de movimiento sería la base, el tiempo, por la altura, la velocidad final, todo dividido 2. Y ahí tengo una expresión que me sirve para todo movimiento con aceleración constante que haya empezado con velocidad inicial 0. ¿Sí? Eso es muy importante, recordémoslo. Esto es solo con velocidad inicial 0. La pregunta ahora sería, bueno, ¿y qué pasa si la velocidad inicial no es 0? En ese caso, tendría que volver a pensar este gráfico. Vamos a hacer de vuelta entonces un gráfico, pero ahora considerando que la velocidad inicial es distinta de 0. Nuevamente, en el eje vertical velocidad, en el eje horizontal tiempo. Pero ahora la velocidad inicial es distinta de 0. Supongamos, por ejemplo, acá. Entonces, nuevamente tenemos un aumento con aceleración constante, por lo tanto es una línea recta que crece hasta alguna velocidad final. Como esto es genérico, no hace falta que me ponga a ver valores particulares. Pienso en términos de variables. Todo esto ocurre en un tiempo determinado. Bien, y ahora, nuevamente tengo que ver la superficie debajo de la gráfica. Esta superficie la puedo descomponer en dos partes para hacer el cálculo más simple. Puedo pensar que esto es un triángulo más un rectángulo. De esa forma no tengo que andar calculando una superficie distinta. Vamos a sombrear primero. Ahí está. Entonces lo que tenemos, como te decía, es este rectángulo que voy a pintar en verde, más el triángulo que tengo ahí encima, que sería el color piel o beige, no sé bien qué color sería ese. Ok. Nuevamente, la distancia es toda esta superficie. Toda esta superficie. Por lo tanto, en este caso sería la superficie del rectángulo más la superficie del triángulo. Fíjate que la base tanto del triángulo como del rectángulo es el tiempo. Lo que cambia son las alturas. La altura del rectángulo claramente sería todo esto. Es decir, desde 0 hasta la velocidad inicial. Y como vimos recién, cuando algo va desde 0 hasta un valor, directamente considero el valor final. Porque restar por 0 no cambia nada. Pero en el caso del triángulo, la altura del triángulo comienza en la velocidad inicial y esta es distinta de 0. Por lo tanto, acá sí tengo que considerar la resta de posiciones. Velocidad final menos velocidad inicial. Esa es la altura del triángulo. Reemplazo todo eso acá y ya tendría mi expresión para calcular la distancia en cualquier movimiento con aceleración constante y donde la velocidad inicial sea distinta de 0. Rectángulo, base por altura. Tiempo por velocidad inicial. Más. Triángulo, base por altura sobre 2. Tiempo por la resta esta de velocidades. Todo dividido 2. Hay una buena noticia y es que si considero esta expresión que estoy recuadrando ahora, me doy cuenta que incluye a la anterior, la que está acá arriba. Por lo tanto,
Como esta de abajo incluye a la de arriba, lo que puedo hacer es directamente decir, bueno, esta expresión que está acá arriba quedó obsoleta, por lo tanto no es necesario que la considere, la puedo tachar. Y considerar que para cualquier movimiento con aceleración constante, sin importar cuánto valga la velocidad inicial, puedo considerar la expresión que quedó abajo, que es la última. Y para que nos quedemos tranquilos, te muestro una demostración, ¿no? Fíjate, si la velocidad inicial fuese 0, lo único que tengo que hacer es reemplazar 0 donde dice velocidad inicial en esta ecuación. ¿Y qué me quedaría? Distancia igual tiempo por 0 más tiempo por velocidad final menos 0 dividido 2. Fíjate que cualquier valor que tome el tiempo, si lo multiplico por 0, se cancela. Un 0 restando no cambia en nada la cuenta. Y lo que me queda en limpio es que la distancia, cuando la velocidad inicial es 0, es el tiempo por la velocidad final sobre 2. Que es lo mismo que teníamos acá arriba y que acabo de tachar. Tiempo por velocidad final sobre 2 igual a la distancia, cuando la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, esta expresión que queda recuadrada acá sirve para cualquier movimiento con aceleración constante, sin importar cuánto valga la velocidad inicial. Incluso, esta expresión sirve aun cuando la velocidad final es menor que la inicial, es decir, cuando tenés un frenado. Bien, ¿qué pasa con la aceleración que no está apareciendo acá y que sabemos que existe, ¿no? Movimientos con aceleración tienen aceleración. Bueno, nuevamente podemos aplicar este método gráfico, pero un poco distinto, fíjate. Voy a hacerlo acá abajo para que cuando guarde la pizarra esto quede un poco más prolijito. Fíjate qué ocurre si grafico la aceleración constante en función del tiempo, ¿no? Entonces ahora voy a graficar la aceleración en función del tiempo. A ver, es una aceleración constante la de este movimiento, o sea que el valor no cambia. Bien, vamos a suponer entonces un valor constante, es decir, una recta horizontal. Esta recta horizontal tiene una cantidad de tiempo, como veíamos recién. Y para que esto sea un poco más fácil de digerir, lo voy a trabajar con números, con valores concretos, ¿ok? Vamos a suponer una aceleración de 2 metros por segundo en una cantidad de 10 segundos. ¿Qué sería esta superficie que queda aquí debajo? Claramente no es la distancia, pero la distancia es aquella que queda englobada por la velocidad y el tiempo. Entonces la pregunta sería, bueno, si no es la distancia, ¿qué es? En vez de adivinar, lo que voy a hacer es calcular y voy a fijar qué unidades me quedan. Las unidades que queden me van a decir qué está representando esta superficie. Entonces voy a hacer eso. Vamos a calcular la superficie de este rectángulo. A ver qué es. Recuerda, sería base por altura. La base sería el tiempo, 10 segundos. La altura es la aceleración. 2 metros por segundo por segundo. Tengo segundos arriba, tengo segundos abajo, por lo tanto los puedo cancelar. El resultado numérico sería la cuenta 10 por 2, me queda 20. Y fíjate que las unidades que me quedan sin tachar son unidades de velocidad, metros por segundo. Por lo tanto, esto es una velocidad. Ahora, fíjate qué interesante. Nosotros sabemos que en cualquier movimiento con aceleración no existe una velocidad, sino que lo que existe es un cambio de velocidad. Por lo tanto, este 20 metros por segundo no es una velocidad, sino que es un cambio de velocidad. Es decir, lo que queda englobado debajo de esta gráfica es el cambio de velocidad que generó una aceleración de 2 metros por segundo en 10 segundos. Si esto lo vuelvo a escribir pero sin valores, es decir, con variables, ¿qué me quedaría? Vamos de vuelta, pero ahora sin tachar nada. Recuerda, esto sería la aceleración,
Esto sería el tiempo. Por lo tanto, acá lo que estoy obteniendo es que el cambio de velocidad es igual a la base, el tiempo, por la altura, la aceleración. ¿Qué es el cambio de velocidad? Recordad, le decíamos o lo calculamos como la resta de posiciones, velocidad final menos velocidad inicial. Si ordeno un poquitito, podría pasar el tiempo dividiendo hacia la izquierda y lo que me queda es que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo es igual a la aceleración. En cierto sentido, acá estábamos haciendo exactamente lo mismo pero con otras variables. Cuando yo hablo de distancia, en realidad estoy hablando de cambio de posición, ¿no? La distancia es también un cambio de posiciones, es decir, una resta entre la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, podría expresar esto como que la velocidad es igual a la posición final del recorrido menos la posición inicial del recorrido, todo dividido el tiempo. ¿Por qué son tan parecidas las expresiones? Porque la velocidad, una velocidad constante, lo que me representa es el ritmo con que cambian las posiciones en el tiempo, así como una aceleración constante me representa el ritmo con que cambian las velocidades en el tiempo. Bien, por último, y esto ya no tiene que ver con el método gráfico, como en este tipo de movimientos, es decir, los movimientos con cambio de velocidad, los movimientos con aceleración, se me suma una nueva variable que es la aceleración, que antes no estaba, ahora tengo dos ecuaciones, antes tenía una sola. Antes con esta única ecuación yo podía determinar todas las variables de este movimiento, pero ahora necesito dos ecuaciones para las variables de este movimiento. Necesito la ecuación que me hable de la distancia y necesito la ecuación que me hable de la aceleración. Bien, si junto estas dos ecuaciones puedo tener una tercera que me sea útil en algunas situaciones particulares. Vamos a trabajarlo aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate que en esta expresión de acá, vamos a hacerle un poco de zoom, en esta expresión de acá, me aparece velocidad final menos velocidad inicial igual a tiempo por aceleración. Eso significa que en cualquier expresión matemática yo puedo reemplazar lo que está a la izquierda por lo que está a la derecha de este igual. ¿Sí? Es decir, todo esto es reemplazable por todo esto y al revés también. Y eso es lo que voy a hacer. Donde aparezca en esta expresión velocidad final menos velocidad inicial, voy a reemplazar por esto, tiempo por aceleración. De esa forma lo que voy a estar haciendo es introducir la variable aceleración en una expresión que hable de la distancia del movimiento. Vamos a trabajarlo acá en negro. Tendría entonces que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más el tiempo por... Bien, ahora debería introducir velocidad final menos velocidad inicial, pero lo que voy a hacer es reemplazar por esto, tiempo por aceleración, que es equivalente. Tiempo por aceleración, todo dividido sobre 2. Y ahora voy a empezar a emprolijar un poco para que esto quede un poco más lindo, pero ya la realidad es que esto ya tal cual como está así me sirve perfectamente para muchas situaciones, ¿no? Situaciones donde conozco la distancia porque la medí, conozco el tiempo porque lo medí y conozco la aceleración porque es la gravitatoria. Lo único que me queda sin conocer y que puedo despejar y calcular es la velocidad inicial. Pero bueno, como te decía, lo voy a ordenar un poco. Vamos a ordenarlo en verde. Fíjate, tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado. O sea que esto sería lo mismo que poner velocidad inicial por tiempo más tiempo al cuadrado por aceleración sobre 2. Y en el futuro es posible que vos veas este tema en otros ámbitos y vas a encontrar, primero, a la distancia no se le dice distancia, se le dice cambio de posiciones en X, en el eje X, en el eje horizontal, o cambio de posiciones en el eje vertical. Es lo mismo que decir cambio de posiciones, solo que se cambia la letra. Y es equivalente también a decir la distancia, por lo cual cualquiera de estos símbolos son equivalentes. Igual, velocidad inicial
por tiempo, también se puede escribir en el orden al revés, tiempo por velocidad inicial, más, y este 2 que está dividiendo también se puede poner como un medio multiplicando, y podemos cambiar el orden de la aceleración con el tiempo. ¿Por qué se suele hacer esto? ¿Por qué escribir la ecuación de esta forma? Básicamente porque lo que me está diciendo esto, matemáticamente, es que vos acá tenés el tiempo elevado a la 1, el tiempo elevado a la 2, y si sumaras un término que te pone el tiempo elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. ¿No? Entonces fíjate, yo podría volver a escribir esto matemáticamente como el cambio de posiciones es equivalente a el tiempo elevado a la 0 más el tiempo elevado a la 1 por la velocidad inicial más un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Y si te das cuenta vamos teniendo una escalerita, ¿no? Que termina en tiempo al cuadrado. Fíjate qué pasa con las variables. Acá tenés aceleración, acá tenés velocidad y acá deberías tener posición. Pero como esto está elevado a la 0, desaparece y pierde relevancia. Bueno, esta parte no era para nada importante, simplemente quería adelantarte algo que te puede encontrar en el futuro. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos entonces un método, que es este método gráfico, para construir ecuaciones a partir de movimientos. Esto nos permite construir las ecuaciones que tenemos para movimientos con velocidad constante, acá remarcadas en negro, dos ecuaciones remarcadas en azul para movimientos con aceleración constante, que si las combinamos obtenemos esta ecuación en negro, muy útil también. Y en el futuro podríamos volver a construir una ecuación para un movimiento distinto. Lo único que tendríamos que hacer es, primero, pensar cómo serían sus gráficos, luego analizar esa superficie desde las variables en genérico y así construir una ecuación que me resulte útil para distintas situaciones. Cualquier duda que tengas sobre esta explicación grabada, recordá que podés consultarme en clase o en los comentarios. Hasta luego.